Los comentarios, opiniones u otros mensajes de los participantes de los programas emitidos en lavia.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidos por este medio. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de En la Vía del Diálogo, programa que transmitimos en vivo desde los estudios del Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca y que llega a ustedes gracias al trabajo del equipo de lavia.cr y de Produlatina. María José García y Jorge Rodríguez les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en el programa de hoy, miércoles 7 de agosto del 2019, en que tenemos el gusto de dialogar con la viceministra de Juventud, Margaret Solano Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto poder estar aquí en la Vía del Diálogo y pues compartirles las cosas que hacemos desde el Viceministerio de Juventud. Muchísimas gracias. A ustedes también les invitamos a que participen en el diálogo que tenemos hoy. Pueden hacerlo por medio de las redes sociales de lavia.cr, también en del programa En la Vía del Diálogo. Y nos pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas por medio del WhatsApp 8697-7706, 8697-7706, que María José nos ha hecho el favor de poner en pantalla. Antes de entrar en materia, quiero presentar a nuestra invitada de hoy, la viceministra Solano Sánchez. Se formó como planificadora económica y social en la Universidad Nacional y también es egresada de la Maestría Centroamericana en Sociología de la Universidad de Costa Rica. Originaria de Orosi, en Cartago, cuenta con experiencia en proyectos para cooperación internacional, fortalecimiento interinstitucional y alianzas público-privadas. Sus conocimientos en formulación y gestión basada en resultados de programas y proyectos le han permitido disponer de una visión muy amplia de la realidad de las juventudes. Integró la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven como asambleísta, colaborando con organizaciones sociales y en la coordinación de la Comisión de Políticas. De manera ad honorem, apoyó al Consejo de la Persona Joven, donde participó en el diseño metodológico, utilizado para la recopilación de insumos para la elaboración de la política pública de la persona joven 2020-2024. Integró el equipo técnico y coordinador del programa Agentes de Cambio de la Fundación Friedrich Ebert entre el 2015 y el 2018 y formó parte del equipo del Foro Empleo Joven y Trabajo Decente entre el 2015 y 2018. Asesoró en la formulación de proyectos a la Asociación Desarrollo Específica para el Patrimonio Cultural y las Artes de Santo Domingo y desde mayo del 2018 se desempeña como viceministra de Juventud. Así que bueno, nuevamente bienvenida, viceministra, muchas gracias. Quizá empezar por lo básico. ¿Por qué y para qué un viceministerio de Juventud? Sí, bueno, en el 2002 se crea la ley 8261. En esta ley pasa de un movimiento nacional de juventudes que tenía su sede dentro de Casa Presidencial. Se crea la ley y se crea entonces un consejo técnico y el viceministerio de Juventud adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud. Entonces, en el marco de ese trabajo es una rectoría política que se asume en materia de juventudes de 12 a 35 años de legislación y en la que además el viceministerio es quien preside la junta directiva del Consejo de la Persona Joven. Entonces es una rectoría política de la mano con un brazo técnico operativo para la implementación de acciones dentro del CPJ. Bueno, eso es muy importante porque hubo una transformación de algo que era, digamos que tenía un rango mucho menor en términos de importancia política. O sea, hubo gobiernos en que el Movimiento Nacional de Juventud fue muy importante, ¿verdad? Inclusive quienes peinan más canas, para no decir los que peinamos, recordamos que hubo figuras, que era muy usual que el Movimiento Nacional de Juventudes se colocara una figura de la juventud del partido ganador, ¿verdad? Pero hasta ahí llegaba la participación, ¿verdad? O sea, había mucha actividad a nivel de juventudes, pero no necesariamente como que destacara teniendo un rango como un viceministerio. Claro. ¿Verdad? No, y de hecho es interesante porque además se crean los comités cantonales de la persona joven que están adscritos a los gobiernos locales, que también es una representación importante, ¿verdad?, de tener
comités cantonales en los territorios para poder articular más y mejor las acciones que se desprendan desde el Viceministerio de Juventud y desde el Consejo de la Persona Joven, y creo que eso también posiciona el tema del liderazgo y el empoderamiento de las personas jóvenes en los espacios de toma de decisión. Eso es importante porque además cuando se crea la ley se crea como un sistema nacional de juventudes donde está el Viceministerio, el Consejo de la Persona Joven, estos comités cantonales en los distintos gobiernos locales, y además se crea una red nacional consultiva conformada por varios sectores de sociedad civil, población LGBTI, población indígena, afrodescendiente, con discapacidad. O sea, es decir, tenemos un espacio realmente distinto, diferenciado, muy rico, ¿verdad?, en sectores y en poblaciones que también contribuyen al mejoramiento de las políticas públicas de juventud que retroalimentan nuestros procesos. Usted tiene la enorme ventaja que llega al puesto de viceministra conociendo bien la organización desde adentro, ¿verdad? Que eso siempre da una ventaja muy importante. Sin embargo, no es lo mismo participar de las asambleas y de los procesos que ser ya la jerarca, aunque hay una ministra en cultura, pero digamos la jerarca de juventud a nivel país. ¿Cómo fue ese cambio de experiencia? ¿Cómo lo sintió usted? Sí, y sobre todo porque también vengo de un sector de trabajar con fundaciones, ¿verdad? Siempre muy vinculada al tema de sociedad civil y formulando proyectos para cooperación internacional. Ese fue mi trayectoria previo, muy vinculada a estos otros espacios. Entonces es bastante interesante porque también te da una perspectiva general de cuál es el panorama, ¿verdad?, tanto en la asamblea como en el consejo como en el viceministerio, y cuando me integro tengo una claridad del funcionamiento de todos los espacios. Sin embargo, también parte también de esa claridad, y porque a veces nuestra ley tiene deficiencias en los términos en los que se fue creado y muchas funciones se duplican, ¿verdad?, en términos de lo que hace el viceministerio, el consejo, la asamblea. Eso también me llevó a haber solicitado en su momento un criterio al Mideplan, ¿verdad?, donde especificara cuáles eran los roles de cada uno de los actores dentro de este sistema, para empezar a trabajar ordenando la casa, ¿verdad? Y yo creo que esto es muy importante, y mis compañeros dentro de la Asamblea de la Persona Joven, cuando fui asambleísta, y los compañeros en el Consejo de la Persona Joven, todos estamos conscientes de que debe de existir un proceso de reforma a esta ley que posibilite, ¿verdad?, poder afinar un poco más estas funciones y estas acciones. Entonces ingreso con esa claridad, ingreso también a ponerme al día, y recuerdo que cuando ingresé me tocaba elaborar el presupuesto del siguiente año, ¿verdad? Entonces una curva de aprendizaje interesante, pero a ponerme al día. Pero no hay tiempo, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que se suma en mayo, y hay que entregar el presupuesto, el borrador de presupuesto en junio, julio, ¿verdad? Por ahí. Julio, sí. O sea que no tuvo ningún chance de decir voy a... Sí, y entonces, bueno, fue interesante porque, bueno, esa semana recuerdo trabajaba de 8 a 10 de la noche, ¿verdad?, poniéndome al día con todas estas cosas. Muy contenta también del equipo que encuentro en el Ministerio de Cultura y Juventud, porque además fue empezar a hablar con el Departamento Financiero Contable, oficinas de planificación, el Departamento del Viceministerio Administrativo, ¿verdad? Entonces, entrando me tocó empezar a hablar y dialogar, ¿verdad?, con todas estas personas que han colaborado bastante en la ejecución en las cosas que venimos haciendo como viceministerio. Entonces, sí reconozco, ¿verdad?, que mi no experiencia en la administración pública también se suma, ¿verdad?, a la anuencia y la vocación que tenía de aprender estas cosas rápido, y también de dejarme asesorar por los equipos técnicos que ya contábamos a nivel de ministerio para poder hacer las cosas de una forma correcta. Este año incluso hemos logrado duplicar un poco, bueno, no duplicar, pero sí elevar bastante considerablemente el presupuesto que teníamos como viceministerio. Como ustedes saben, el Ministerio de Cultura y Juventud es una de las carteras que menos recursos recibe, entonces muchas de las acciones son con las uñas, con toda la voluntad, y la experiencia que traía de trabajar con cooperación internacional es algo que también asumo trayéndolo al viceministerio, ¿verdad? Sí, y eso resulta un factor muy importante en términos de poder movilizar otros recursos que no necesariamente sean dinero, pero que sí concerta voluntades, ¿verdad? Por supuesto. En esa misma línea, yo leía que cuando usted asumió el cargo, decía que quería impulsar iniciativas que respondan a la necesidad de contar con una adecuada gestión pública que garantice la generación de oportunidades para las juventudes
la co-creación de políticas públicas más pertinentes, en la línea de lo que nos decía ahora, participativas y que incentiven el empoderamiento de las personas jóvenes para que sean las protagonistas del cambio al que aspiran. ¿Usted cree que en este periodo esto le ha sido posible? ¿Se siente satisfecha? ¿Qué cosas ha hecho al respecto? Bueno, de mayo a la fecha, ¿verdad? Me siento satisfecha de lo que hemos logrado. Nosotros tenemos un espacio de alto nivel, digo nosotros, el Viceministerio y el Sistema Nacional de Juventudes, porque existe un Consejo Nacional de Juventudes que lo preside el señor presidente. Esto es como un consejo de gobierno para ver temas específicos de juventud. Entonces, en este Consejo Nacional, la agenda de juventudes ha sido robusta y lo que hemos hecho es presentar cuál es la situación país que tenemos, ¿verdad?, en materia de atención a población joven y cuáles son las necesidades de poder reenfocar la atención pública a ciertos programas y proyectos. Entonces, en agosto del 2018, que es cuando se realizan los febreros y agostos de cada año, en agosto del 2018 presentamos un estado situacional donde hablábamos, ¿verdad?, de que la población joven es la generación más grande a nivel país. 4 de cada 10 personas son personas jóvenes, representamos el 40.3% de la población y hay un tema, ¿verdad?, de cómo no se ha aprovechado el bono demográfico para ciertas acciones, y eso también nos hace pensar y ver la atención en diferentes temas, ¿verdad?, sobre todo en el tema de educación, de desempleo, de emprendimientos, y muchas de las cosas que hemos venido haciendo están basadas en evidencia. Parte también del enfoque que tengo y mi equipo de trabajo tiene es trabajar con base a datos. Entonces hemos venido hilando muy fino, ¿verdad?, en qué proyectos nos estamos sumando. Actualmente podría mencionarles que dentro del tema de las estadísticas, el tema de la accidentabilidad laboral de las personas jóvenes dentro de la formalidad, que es de donde tenemos datos, es uno de los proyectos que dentro de este espacio salió y está en discusión, y estamos con el apoyo de UNICEF formulando una propuesta para que el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social implemente un proyecto en lo que resta del gobierno para poder generar acciones dirigidas a población joven, sobre todo en el sector agropecuario y en el sector construcción, que es donde hay más accidentabilidad laboral. Esto es algo que estamos trabajando y que se vincula a la política del Consejo de Salud Ocupacional y a su prevenso, que es su plan de acción. De hecho, vence este año y estamos en un proceso de incorporar dentro de este prevenso que viene, que es el próximo plan de acción del Consejo de Salud Ocupacional, una perspectiva joven. Esto es algo que lo trabajamos también en coordinación con el Departamento de Inspección del Ministerio de Trabajo y además con el INS, ¿verdad?, al ser también una contraparte importante, otros sectores como el Ministerio de Educación Pública que forman parte de esta mesa. Otras de las acciones que emprendimos el año pasado durante el Encuentro Nacional de Juventudes que se realizó en diciembre, se generaron mesas de trabajo para hablar sobre el tema de cómo vincular nuevamente a la población joven al sector agropecuario, al tema del desarrollo rural territorial. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque actualmente la curva etaria de las personas que están en este sector son de 56 años y es uno de los sectores más importantes fuera de la gran área metropolitana que requieren también que las personas jóvenes se involucren. Claro, se involucren ahora también con nuevas dinámicas y formas de entender cómo abordar el sector, ¿verdad? El uso de tecnologías, drones, el uso de softwares, de otro tipo de dinámicas donde los jóvenes también se incorporen a estas dinámicas del sector y trabajar en un enfoque de desarrollo rural territorial. En esto hemos tenido un apoyo incondicional del Consejo Agropecuario Centroamericano a través de su Secretaría Ejecutiva y estamos trabajando este tema de jóvenes rurales, también tocándole las puertas al INDER como un aliado estratégico y natural del proceso. Entonces también estamos pensando crear una agenda conjunta de trabajo, el INDER, Viceministerio de Juventud. Creo que algo que tenemos muy claro es que ejercer una rectoría política en la materia para poder seguir trabajando. Otra de las mesas que se comentaron en diciembre fue el tema de emprendimientos.
debido también al tema de los altos índices de desempleo, ¿verdad?, que ronda el 32% aproximadamente a nivel país, 32.5% para personas jóvenes según la encuesta del INEC entre los 15 y los 24 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que estos espacios los coordinamos con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio a través de la DIGEPYME, y los insumos que se recopilaron dentro de esta mesa se van a incorporar dentro de la política de emprendimientos que está liderando el MEIC. Entonces, ¿cómo trabajar también con los aliados naturales estratégicos para incorporar dentro de sus agendas el tema del trabajo diferenciado con la población joven? Es algo importante que lo tenemos claro y que sabemos que esa es la línea de trabajo. De hecho, pues básicamente también debido a este tema de emprendimientos, el MEIC había desarrollado una metodología que se llama Bootcamp de Emprendimientos Jóvenes, donde se había hecho una primera edición y en la segunda edición nos sumamos el año pasado como un piloto para ver cómo reaccionaba el tema de los bootcamp de emprendimiento joven, y las personas que participaban el año pasado dentro de este espacio, donde nos sumamos ya como viceministerio, nos dimos cuenta que este año ya participaban de las expo que realizaba el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, generando oportunidades, ¿verdad?, capacitaciones, entre otras cosas valiosas para la población que atendemos, y logramos pasar de uno anual a realizar 4, ¿verdad?, con una contraparte importante del Consejo de la Persona Joven, que es quien está financiando estos recursos. Entonces, lo que hemos visto son cómo aprovechar los recursos que tenemos y generar mayores oportunidades en esta línea. Otro de los temas que le puedo mencionar sobre el trabajo que venimos realizando es el tema de la atención al tema de salud mental. Actualmente en Costa Rica existe el Consejo Nacional de Salud Mental, presidido por la señora viceministra de Salud, y en este espacio tiene una secretaría técnica. En este consejo el viceministerio no participaba. Cuando empezamos a ver la cantidad de intentos de suicidio en este país, que son bastante altas, sobre todo en mujeres jóvenes, lo que hicimos fue tocar las puertas a este consejo para tener un asiento en este espacio y poder generar acciones. En este sentido también estamos trabajando en coordinación Viceministerio de Juventud, Viceministerio de Paz, Viceministerio de Salud, además también con el apoyo de UNICEF, que se ha vuelto un aliado estratégico e importantísimo, fundamental para el trabajo que realizamos, porque también estamos teniendo apoyo técnico para estos temas, ¿verdad? Entonces estamos desarrollando un piloto que se va a desarrollar en León Cortés, Dota y Tarrazú, en la zona de Los Santos, en León 13 aquí en Tibás, y también en San Isidro, en Pérez Celedón. Iniciamos por aquí priorizando también, pero no está exento a seguir trabajándolo en otros espacios. Y sobre esto, cosas interesantes, porque las áreas rectoras de salud que forman parte de este consejo técnico están en cada cantón. Entonces, lo que hicimos fue conectar a nuestras personas jóvenes de los comités cantonales con las áreas rectoras de salud para poder trabajar a nivel local. Usted acaba de decir algo que me parece muy interesante y que uno podría dejar pasar de repente, pero cuando usted dice ejercer algún grado de influencia política en el tema, ¿verdad? Que eso se dice simple, pero es realmente muy complejo. Claro. ¿Verdad? Porque los temas juventud hoy, o la agenda agrícola, o los temas económicos, alguien los tiene que llevar a la mesa y darles, digamos, la prioridad que tienen. Si bien este es un gobierno que una de sus características es que tiene a muchas personas jóvenes en puestos claves, no necesariamente el que una persona sea joven significa que tenga incorporada la visión, ¿verdad?, de las políticas y las necesidades de los sectores diversos de la juventud. Y ahí es muy importante el papel que usted realiza. Yo quisiera preguntarle cómo es la experiencia a título personal, ¿verdad? Porque usted se enfrenta a muchos tipos de personas que no es que no les interese el tema de juventud, es que en la lista de prioridades, ¿verdad?, cuando uno empieza a agregar otra prioridad y otra, de repente algunas van cayendo en la lista, y no porque uno no quiera, sino porque, bueno, ¿qué es primero? ¿Verdad? Atender el tema juventud, o el tema del sector agrícola, o la emergencia, o el sector salud. Ustedes han logrado coordinarlo, me parece, por lo que usted nos cuenta, articularlo muy bien en la instancia local. Pero ¿cómo se hace eso en otras instancias, verdad? ¿Qué tanta resistencia ha topado en algunos sectores? Porque
no sé si sea políticamente correcto que usted lo diga, pero me imagino que sigue habiendo gente que dirá, deje el tema de juventud para después, ahora tenemos otras cosas que resolver. Verás que más bien yo siento todo lo contrario, hemos tenido tanto apoyo porque incluso dentro de, bueno, este espacio presidido por el señor presidente es bastante importante para la toma de decisiones, entonces es un espacio donde más bien los ministros y ministras se comprometen a desarrollar acciones. Perdón, ¿y funciona con regularidad? Funciona, bueno, se realiza, es un decreto, fue creado vía decreto en el 2017, entonces funciona y se realiza cada febrero y cada agosto. Exacto. Entonces eso nos permite también dar seguimiento, ¿verdad? Los acuerdos que generamos en este espacio también les damos seguimiento porque el señor presidente también es de interés de él, ¿verdad?, de estar dándole seguimiento a estos temas. Y hay, bueno, tenemos enlaces a nivel de Casa Presidencial, el señor vicepresidente Don Marvin Rodríguez tiene a cargo el tema de trabajo con jóvenes, entonces nos hemos sentido muy respaldados y el equipo muy respaldado, ¿verdad?, del apoyo que hemos tenido de los compañeros y compañeras de Casa Presidencial que acompañan los procesos. He sentido más bien mucha apertura al poder desarrollar acciones. Tal vez lo más difícil, ¿verdad?, es tener las competencias, un equipo capacitado que a uno le ayude realmente a pasar, ¿verdad?, de una iniciativa a algo mucho más operativo y práctico. Y por eso le menciono que el sistema de Naciones Unidas en general ha sido un aliado estratégico porque compañeros o organizaciones, agencias como UNFPA, como UNICEF, como PNUD, vienen acompañando estos procesos con nosotros, entonces tenemos gente con un perfil técnico muy, muy especializado que también acompaña estos procesos. Entonces, más bien me he sentido muy respaldada en buena hora, ¿verdad?, porque también todo esto beneficia a la población joven y que además suma un fortalecimiento institucional con las contrapartes con las que estamos trabajando. Las dinámicas de trabajo no son solo crear estos programas, sino dejar capacidad instalada en las y los compañeros que están implementando estas acciones a nivel de instituciones públicas, ¿verdad? El trabajo que hemos venido realizando con trabajar temas de teoría de cambio, donde participan los compañeros de UNICEF con las contrapartes. O sea, realmente estamos haciendo un trabajo que a mi parecer deja también capacidad instalada más allá de las quienes ocupamos un puesto político, ¿verdad?, que hoy día estamos, mañana no sabemos, pero que mientras se deje esa capacidad instalada en los funcionarios, también posibilita tener una mejor visión de trabajo. Y sí, digamos, no he sentido rechazo, ¿verdad?, sobre estas iniciativas, más bien mucha anuencia a la colaboración, sobre todo porque es un grupo poblacional bastante amplio, ¿verdad?, es el grupo de población más amplio a nivel país, entonces eso también es importante hacerlo ver. Creo que los grandes desafíos que tenemos por grupos etarios es un tema importante. Con UNFPA, por ejemplo, realizó un estudio de inversión pública social en juventudes que lo pueden buscar en Google y les va a aparecer, y se hablaba que Costa Rica invierte el 10% del PIB en población joven. Eso es una cifra... Incluyendo educación. Incluyendo educación, de hecho, educación es un poquito más de la mitad de ese 10%, pero veíamos cómo se concentra mucho en el sector de la adolescencia, entre los 12 y los 17 años, y cómo hay cierto descuido en iniciativas para otros grupos poblacionales. Claro, tiene que ver con el tema del desempleo, tiene que ver con el tema del acceso a la educación superior, o el tema de la transición entre la educación secundaria al mundo del trabajo, ¿verdad? También tiene que ver con el tema del acceso a vivienda, que ahí sí es donde también se están precisando realizar acciones, y que otros compañeros también no necesariamente son acciones que vienen del Viceministerio de Juventud, pero están presentes, ¿verdad? El tema, digamos, por ejemplo, el despacho de la primera dama con todo el tema de acceso a vivienda, hay una discusión importante sobre el tema del acceso a población joven clase media, porque es una realidad de lo difícil, ¿verdad?, que es el tema del acceso a vivienda en estos momentos. Otra de las cosas que a mí me ponen muy contenta, ¿verdad?, es, por ejemplo, ver en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública acciones dirigidas a jóvenes
que fueron creadas, ¿verdad?, por las mismas instituciones. El MISID, por ejemplo, con los programas de formación dentro de los CESIS, ¿verdad?, los Centros de Inteligencia Comunitaria, el MAC con el tema de Clubes 4S, ¿verdad? Esas son iniciativas propias que las instituciones también tienen incorporadas en su quehacer institucional, y en buena hora porque seguimos sumando acciones afirmativas para el trabajo con población joven. Conversamos con la viceministra de Juventud y con quien hemos tenido una primera parte de esta conversación que les invitamos también a participar a través de nuestro número de WhatsApp 8697-7706 para que podamos enriquecer este diálogo. Viceministra, usted mencionaba el tema de salud mental, ¿verdad? Eso es un tema que ha ido cobrando cada vez más fuerza, pero que durante mucho tiempo ha sido sin duda un tema tabú, ¿verdad? Y que se asocia de manera estigmatizada y por lo tanto equivocada a ciertos sectores, a ciertas personas, ¿verdad? Y se invisibiliza, por ejemplo, todo el riesgo y la problemática de salud mental, particularmente en poblaciones jóvenes, ¿verdad?, que viene de la mano de otros riesgos, el consumo de sustancias psicoactivas, ¿verdad?, claro. Las ideaciones suicidas, ¿verdad?, o los sectores en los cuales, sin llegar a esos niveles, pero que entran en un proceso de frustración por no conseguir trabajo, por no poder formarse, etcétera. ¿Cómo ve usted en perspectiva, un poco en la línea que usted decía de ir creando capacidad instalada, el desarrollo de este tema específico? Sí, bueno, sobre este tema, por ejemplo, sí hemos venido trabajando a través de estas redes, dentro del Consejo, el Consejo de Salud Mental, por ejemplo, al tener áreas rectoras de salud dentro de los cantones, ¿verdad?, se coordinan a nivel local con las instituciones acciones. Lo que esperamos es poder reactivar todas estas organizaciones a nivel local para que puedan presupuestar acciones dirigidas a la población joven, ¿verdad?, específicamente porque hay altos índices. O sea, en el 2018 el registro eran de 817 mujeres, en hombres eran 498, estamos hablando de datos bastante gruesos y que es la mayoría de la población quienes están intentando suicidarse, y esto tiene también raíces en materia de desempleo, violencia intrafamiliar. Eso tiene que ver también con el tema del trato de los espacios de convivencia, ¿verdad?, de la falta de acceso a espacios de recreación, de la falta de oportunidades. Entonces vemos como una agenda que tiene que ver con un tema de salud mental se convierte en una agenda de atención mucho más social y de factores socioculturales, económicos, de otra naturaleza, que a nivel país lo que yo creo que nos falta es cómo generar investigaciones que nos permitan entender muy bien, ¿verdad?, cuál es la realidad de ese contexto, hasta temas culturales, ¿verdad?, por ejemplo, con el tema de la cantidad de intentos de suicidio en la población indígena, porque acá entran cosmovisiones distintas que se manifiestan de diferente forma. Entonces sí es muy importante saber que a nivel país nuestro desafío está en saber comprender realmente qué es lo que está sucediendo en ese contexto específico para brindar una atención diferenciada y entender que salud no tiene que ver con psiquiatría, no tiene que ver con psicología propiamente, sino una atención y un acompañamiento psicosocial de una forma distinta. En eso sí estamos seguros de que es muy importante precisar aún más y es parte de las conversaciones que hemos tenido de generar mayor investigación en esta materia, pero siento que si realmente logramos conectar estas áreas rectoras de salud con otras instituciones a nivel local y pueden formular proyectos que se presenten para poder desarrollar acciones a nivel territorial, ahí es donde tenemos una ventana de oportunidad. Las áreas rectoras de salud tienen que presentar dentro del primer trimestre del año las acciones que van a implementar durante el año, y parte también de lo que se evidenciaba era que no todas las áreas rectoras de salud estaban presentando estos informes, ¿verdad?, que ahí también tiene que ver con un tema de la expertise, porque posiblemente sean personas con una formación en salud de naturaleza y no necesariamente con una formación en proyectos que les posibilite
formular un proyecto, concretarlo de manera exacto, exitosa. de una forma más técnica, ¿verdad? Que a veces es lo que se requiere. Ese, por ejemplo, son parte de las trabas que podríamos decir que hemos encontrado, ¿verdad? La falta de capacidad técnica, por eso la idea de acompañar estos procesos, generar pilotos muy específicos y compartir también la experiencia sistematizada sobre esto. Esto es parte, digamos, de los temas que en los que vemos grandes oportunidades. Y por ejemplo, algo que acordamos el año pasado, olvidé mencionarlo, entre las cosas que hacíamos era la creación de ADJs, que son asociaciones de desarrollo específicas de juventud. En el 2018 llegamos a un acuerdo en el Consejo Nacional de Juventudes, DINADECO, Viceministerio de Juventud, presentamos esta iniciativa y este año ya se concretaron los estatutos orgánicos para la creación de estas asociaciones. Y dentro de los objetivos planteábamos el tema de las capacitaciones y planteábamos otro montón de cosas. Son 4 objetivos que tienen una flexibilidad bastante amplia para abordarse, para que las personas jóvenes que se organizan puedan presentar proyectos a DINADECO de diferente naturaleza, ¿verdad? Pensando en el tema de la atención de la salud mental, pensando en la recuperación de espacios, pensando en la generación de actividades socioproductivas, ¿verdad? Entonces, creo que esa ha sido nuestra línea de trabajo, en lo que podamos bajar más y sobre todo también tener presencia fuera de la gran área metropolitana. Casi que todas nuestras acciones, la decisión que tomamos fue descentralizarlas y realizarlas en Limón, Guanacaste y Punta Arenas para tener mayor presencia y también para que las juventudes que también existe, ¿verdad? A veces ese criterio de que nos hemos concentrado demasiado en la gran área metropolitana, realmente los jóvenes de estos otros territorios tengan acceso. Pienso que sobre todo el capacitar y que los jóvenes también asuman un rol dentro de sus territorios es bastante importante. Conversamos sobre políticas de juventud en Costa Rica. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos para continuar conversando con la viceministra de Juventud. Cuando salgas al mundo, hacelo con fuerza. Con la confianza de alguien que tiene 20 o 30 años en esto. Con la seguridad de que tu visión es la visión que hace falta. Cuando salgas, hacelo sabiendo que el mundo te necesita. Entra a la Universidad Latina de Costa Rica y salí al mundo. Cuando salgas. En el Campus Creativo estamos innovando nuestra oferta de carreras, pensando en las necesidades del mercado. Por eso, te ofrecemos la posibilidad de estudiar con nosotros lo que no podés hacer en ninguna otra universidad del país. Relaciones Públicas y Marketing Digital. Con esta carrera estarás listo para dirigir las estrategias digitales, generar nuevas formas de proyectar la imagen de las empresas y además tener los insumos técnicos para generar nuevas unidades de negocio. Relaciones Públicas y Producción Audiovisual. El uso creciente del video en Internet y las redes sociales han cambiado por completo el trabajo de los relacionistas públicos, quienes tienen en esta nueva carrera un universo de posibilidades, ya que la producción de videos requiere de una gran cantidad de profesionales en este momento. ¿Querés conocer más sobre nuestro modelo de enseñanza y visitar los mejores laboratorios de diseño, radio y televisión de Centroamérica? Escribinos al correo campus.creativo@ulatina.cr para agendar con vos e invitarte a un taller gratuito donde te certificaremos una experiencia como relacionista público. Campus Creativo, te preparamos para los retos del siglo XXI. En el Campus Creativo formamos integralmente en las artes, la ciencia y la técnica de diseñar y construir creativamente el espacio, a fin de satisfacer las necesidades de calidad de vida, individual y social, incorporando las crecientes necesidades ecológicas de sostenibilidad social, ambiental, urbana. Andamos buscando estudiantes con habilidades creativas en la plástica y la ilustración, que tengan pasión por el diseño y la creación de proyectos arquitectónicos. Los profesionales que formamos pueden desempeñarse como creativos en el campo del ordenamiento territorial, el diseño urbano, diseño habitacional y en el campo de la construcción. Por su formación, nuestro profesional se hará cargo del proceso de gestión, formulación,
y ejecución de diferentes proyectos a su cargo. Al estudiar arquitectura en el campus creativo tendrás acceso a convenios con líderes mundiales del diseño y la creatividad, como por ejemplo Lego Education, donde podrás desarrollar metodologías activas de aprendizaje. También tendrás acceso al laboratorio de climatología para hacer experimentos de impacto ambiental en el diseño, un taller de construcción con una cortadora láser, impresora 3D y mucho más. Contamos con espacios de trabajo especializados para el quehacer arquitectónico y alianzas con organizaciones público-privadas para que pongas en práctica todo lo que has aprendido con nosotros. En el Campus Creativo te estamos esperando para continuar con esta fuerza disruptiva. Muchas gracias por continuar con nosotros acá en una edición más de En la Vía del Diálogo. Hoy dialogando con la viceministra de Juventud, Margaret Solano Sánchez, a quien le agradecemos mucho nuevamente que esté hoy con nosotros. Viceministra, hemos hecho un repaso rápido por los temas complejos que usted tiene que atender, pero yo quería preguntarle sobre cuando pensamos en los desafíos que tiene la población joven, ¿dónde ubicaría usted, ya no desde el viceministerio, sino la población joven en sí, dónde ubicaría esos principales desafíos? Bueno, uno de los principales desafíos tiene que ver con la educación, ¿verdad? Porque las estadísticas nos arrojan cifras bastante alarmantes a nivel país. El 54% de los jóvenes de 18 a 35 no han terminado sus estudios, un 42% no solo no terminaron sus estudios, sino que ya no se incorporan más a modalidades de educación, y solo un 26% de jóvenes de 18 a 35 años llegan a concluir la educación para universitaria o universitaria, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué pasa? Es un panorama bastante desesperante, ¿verdad? Para las poblaciones que van a buscar un trabajo y a la hora de insertarse al mercado laboral no cumplen con un perfil y con las competencias, y mucho menos cuando hablamos de una cuarta revolución industrial donde las modalidades y las dinámicas de trabajo son otras, ¿verdad? Entonces, tenemos un tema que tiene que ver con educación técnica especializada, y otro tema que tiene que ver con la inserción a mercados laborales, ¿verdad? Por los altos índices de desempleo. Creo que ahí es una ruta también importante de trabajo en la que tenemos que involucrarnos, y que estamos con toda la anuencia, ¿verdad? También acercarnos al Ministerio de Trabajo para poder generar acciones. Con el tema, por ejemplo, de emprendimientos, ya nos acercamos al MEI, que estamos realizando acciones muy puntuales, pero sí, aún tenemos el desafío de incorporar, y desde una estrategia de juventud para la empleabilidad, deberíamos de empezar a precisar, ¿verdad?, estos temas. Esas son parte también de los grandes desafíos y deudas que tenemos como país, ¿verdad?, que venimos pues arrastrando desde hace bastante, y que pues la población joven requiere también oportunidades, ¿verdad?, para mejorar sus perfiles y tener una mejor calidad de vida, generar movilidad social dentro de las posibilidades que se pueda, en las que se puedan realmente materializar el que los jóvenes accedan a la educación y al trabajo. Y ese acceso, digamos, de los diferentes sectores, cuando ustedes lo plantea o lo discuten con las organizaciones o con los representantes de las y los jóvenes, ¿cómo ven ellos el proceso? ¿Verdad? Porque esto no es digamos, algo que esté solo al alcance del viceministerio. Evidentemente es un tema que trasciende al gobierno, es un tema del país, ¿verdad? O sea, tenemos problemas para la generación de empleo, tenemos problemas para que la educación mantenga de alguna manera eficiente la permanencia de los y las estudiantes en la secundaria, y las salidas laterales a esos procesos pues apenas están gestándose. Como usted dice, hay un rezago importante de muchos años. Pero ¿cuál es la reacción, digamos, que las y los jóvenes le plantean de manera más vivencial? Sí, bueno, es bastante desesperante, o sea, es muy triste, ¿verdad? Porque genera mucha incertidumbre, y yo creo que muchos de los temas que estamos viendo relacionados al tema de salud mental tiene que ver con esto, ¿verdad? El que una persona no pueda tener un proyecto de vida,
te plantea retos bastante difíciles en términos emocionales, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá la vía no es solo tema de educación, el tema del trabajo, sino cómo acompañar para que las personas también tengan resiliencia y puedan sentirse mejor y afrontar los momentos difíciles, ¿verdad? Y el tema es, yo siempre menciono que, y eso lo recuerda un profesor de la UNA, que las personas tienen que volverse necesarias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos brillás dentro de ciertos grupos? Porque al final todos nosotros, cada persona, indiferentemente de su nivel de educación, tiene que brillar, ¿verdad? Y tiene que buscar brillar para poder posicionarse. Entonces, el que nos diferencia como ciudadanos a la hora de buscar un empleo, a la hora de incorporarnos dentro de un mercado específico, de innovar y emprender, tiene que ver con eso, ¿verdad? De cuál es nuestra capacidad de poder resaltar y relucir dentro de pues, un mercado bastante complejo. Y lo otro creo que bastante importante y un reconocimiento al trabajo que se viene realizando, por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje es que las dinámicas del trabajo cambian, que el futuro del empleo también va a ser distinto, y el tema de la generación de perspectiva de mercados laborales para entender esto y también transformar lo que las mismas instituciones públicas están ofreciendo es importante. Hemos visto, digamos, por ejemplo, la iniciativa del INA de poder reformar su currícula para poder atender estas cosas. Esto es bastante importante. El tema también, por ejemplo, de la Alianza para el Bilingüismo, que también viene a formar a personas para que tengan más opciones, ¿verdad? Acá el tema es seguir generando programas que se adecúen y se adapten a la coyuntura y al contexto, ¿verdad? No concentrarnos en actividades económicas que no están teniendo una salida, ¿verdad? Realmente es tener la capacidad de prever estas cosas, de tener los escenarios claros para trabajar con la población, eso específico que requiere, ¿verdad?, para poder salir adelante. Y es que ese es un desafío realmente muy grande, porque hacer esos cambios requiere un esfuerzo muy importante y concertar muchas voluntades, pero también el riesgo es no dejar en el camino una especie de generación perdida, ¿verdad?, que mientras se hizo el cambio, si no completó su formación, sea técnica o sea profesional, se quedan un poco manos arriba, ¿verdad? Sí. Y tiene un impacto muy grande, no solo para ellos, sino para las 2 o 3 generaciones que sigan. Sí, entiendo que el Ministerio de Educación Pública en este momento también está con la intención de generar un programa que lo que hace es nivelar a las personas y evaluar sus conocimientos para poder otorgar una certificación diferenciada del sistema de educación, ¿verdad?, que conocemos. Y eso es importante porque entonces una persona que se egresó hace muchos años del sistema educativo va a tener la oportunidad de poder nivelarse y tener una certificación con base a sus conocimientos. Eso es importante, y yo creo que es la capacidad de ahora de entender este tipo de cosas y entender que no todas las personas, y sobre todo en temas de jóvenes, que no todas las personas jóvenes tienen que pasar por los mismos procesos, porque hay personas que hoy día buscan una formación mucho más técnica y especializada, y lo que se requiere es flexibilidad de ciertos requisitos, ¿verdad?, porque sabemos que esos suelen ser trabas para la población joven. Pero creo que hay claridad de los compañeros y compañeras de gobierno que han estado trabajando sobre esta situación y se está avanzando, ¿verdad? Se está avanzando con todo esto que está implementando el INA, el Ministerio de Educación Pública, y que tenemos que coordinar y articular más y mejor es importante. De hecho, dentro de el área estratégica de seguridad humana, que es un espacio de articulación que lo preside el IMAS, el señor ministro, en este espacio se generan puentes, puente a la prevención, puente al trabajo, puente al agro, puente al bienestar, y dentro de estos puentes, ¿verdad?, lo que se busca es ese trabajo articulado con la institucionalidad para poder atender a más personas jóvenes. Y bueno, también quería referirme al proceso de política pública que tenemos actualmente, porque todo esto se materializa a través de la política pública, y ahorita estamos en un proceso de analizar todos los insumos que se generaron de un proceso de consulta bastante robusto, porque se consultó a nivel de grupos poblacionales diferenciados, y además se hizo un proceso de consulta a población indígena, ¿verdad?, con el mecanismo que se implementó en el gobierno anterior. Entonces tenemos una política pública que refleja
los intereses específicos de grupos poblacionales LGBTQ, población privada de libertad, población afrodescendiente, migrantes y refugiados, y otros sectores. Sector academia, por ejemplo, están presentes dentro de la Red Nacional Consultiva y se consulta tanto educación privada como educación pública, ¿verdad? Entonces, tenemos un proceso de consulta que a nuestro parecer refleja, ¿verdad?, esa diversidad que tenemos de población joven y además de población joven dentro de rangos etarios distintos, claro, ¿verdad? Entonces, que caben en el mismo concepto de población joven, pero pensar en una persona de 30 y en una persona de 12 o 15 son universos muy distintos. Sí, por supuesto. Entonces, es bastante... Estamos bastante satisfechos con este proceso. En este momento también contamos con el apoyo de UNICEF, con un grupo consultor que está haciendo todo este proceso de análisis que apoya a la unidad de políticas públicas y esto va a generar, ¿verdad?, una política pública que realmente entienda esas diferencias, no solo desde los sectores de la población, sino a nivel etario. Y por ejemplo, el tema que le mencionaba de la inversión pública social en adolescencia y juventud, era porque también ahí veíamos cómo se concentra toda la mayoría de la inversión se concentra en edades entre los 12 y los 14 años, seguido de los 15 y los 17, y después de los 17 es donde ahí tenemos también desafíos de cómo generar acciones, ¿verdad? Pero ya estamos pensando en otro tipo de población que tiene otro tipo de dinámicas mucho más complejas por el nivel de compromisos con el hogar, ¿verdad?, que asumen y que les va a significar mayor desafíos a la hora de poder capacitarse, ¿verdad? No tienen que trabajar para mantener una familia. Exacto. Claro. Entonces el tema de la informalidad posiblemente sea mucho reflejado en que son personas que no han logrado colocarse o tener otras iniciativas, porque los tiempos también son distintos. Entonces es pensar los programas y proyectos institucionales distintos para este grupo etario. Ahora, en la política, que dice usted que ha sido el resultado, que está siendo el resultado de un proceso importante de consulta, que justo le quería preguntar, ¿verdad?, ¿dónde expresan esos sectores sus puntos de vista y sus necesidades? Pensando sobre todo, como usted señalaba, que muchas de las personas jóvenes ahora van a trabajar en cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? O sea, hace algunos años y no tantos, si uno le podría decir a alguien que iba a ser bloguero, era una cosa impensable, o sea, ¿verdad? O sea, hoy este tipo de cosas resultan pues muy evidentes, sobre todo para población muy joven, ¿verdad? Tanto como María José, como usted misma. Pero si uno lo piensa desde unos años atrás, no tantísimos, unos 20 años atrás, la gente diría, no sé de qué me está hablando, o sea, es algo que no puedo comprender. Y probablemente, si hoy nos preguntaran cuáles van a ser los trabajos del futuro, podríamos especular, pero no sabemos. Uh-huh. Ahora, claramente, como usted señala, iba a haber un sector que tenga las condiciones para vincularse a ese sector dinámico de la economía, y va a haber otros que definitivamente no. ¿Qué sigue ahora en la política? O sea, ya se hizo la consulta, está este proceso que usted nos señala ahora, en términos de un horizonte de corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo lo ve usted? Pensando también en dejar algo muy consolidado. Uh-huh. Sí, la política está en proceso de formulación, seguido a esto se tiene que elaborar el plan de acción de la política. Entonces, en este sentido, vamos a trabajar muy fuerte con las instituciones para poder también dejar programas consolidados, también sumando todas aquellas acciones que están vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, ¿verdad?, que como le comentaba fue iniciativa de los propios ministerios de poder implementar y que también tiene un porcentaje importante de atención a población joven. En este sentido, seguir ejerciendo una rectoría en la materia, algo que es muy importante a nivel de viceministerio, que lo hemos dialogado y que lo hemos posicionado y hemos enviado oficios a todos los ministerios, es el tema de la generación de datos para la toma de decisiones. No todas las instituciones públicas lamentablemente tienen los mismos controles y formas de monitorear los programas y proyectos que se implementan. Entonces puede que a veces se reportaba personas jóvenes sin haber
diferenciado grupos etarios, sin haber diferenciado género, sin haber diferenciado la atención a nivel distrito, ¿verdad? Porque queremos precisar todas estas cosas, exacto, para saber en cuál es la población joven que estamos pensando y cuál es la población joven de los grupos vulnerables, la más vulnerable de todas, ¿verdad? Porque realmente los recursos suelen ser limitados y la idea es poder trabajar con las personas que más lo requieren. Este es uno de los desafíos que tenemos y que pues también hemos ejercido hemos ejercido esta rectoría política compartiendo cómo deberíamos de precisar estos datos para poder tener más información sobre nuestro grupo poblacional. Ese es uno de los también desafíos y de las cosas que queremos dejar consolidado dentro de este próximo elaboración de plan de acción para ver los reportes de los indicadores y también pasar a otro tipo de indicadores, ¿verdad? Bajo un enfoque de teoría de cambio que esperamos también poder trabajar con la institucionalidad a la hora de elaborar el plan de acción, para no medir solo asistencia, ¿verdad? Queremos medir realmente cuál es el impacto de los resultados que están teniendo los programas y proyectos que se implementan. Esa es una deformación suya. Exacto. Ese es el chip que tenemos incorporado. La planificadora muy presente ahí. Sí, y es importantísimo. Pero que es muy importante, porque de lo contrario, ciertamente no sabemos qué estamos logrando y con cuántos recursos. Por supuesto, ¿verdad? sí. Si los recursos se están invirtiendo de la mejor forma, si ese es el modelo, no es el modelo, ¿verdad? Yo creo que los datos sirven para tomar decisiones, entonces es parte también de las cosas que queremos hacer. Algo importante que también no mencioné es que el Viceministerio de Juventud está dentro de un espacio a nivel iberoamericano. Nosotros tenemos un organismo internacional de la juventud para Iberoamérica. En este organismo se coordinan acciones a nivel país y parte de las acciones que también hemos hecho es canalizar programas y proyectos que se implementen en Costa Rica a través de las acciones que se genera en el OIJ, un organismo internacional de juventud para Iberoamérica, y bueno, vamos a estar generando incidencias en temas de emprendimiento virtual con este organismo con fondos de Microsoft, ¿verdad? O sea, creemos mucho en la alianza público-privada, en la alianza con organismos internacionales, y bueno, esa es la línea de trabajo de la cual nos hemos apropiado, ¿verdad? Para poder generar mayores acciones. Parte, por ejemplo, con el sector empresarial a nivel país, por ejemplo, también con Pozuelo, que hemos estado desarrollando temas relacionados al talento joven, y un acompañamiento importante en acciones a los centros cívicos Sin Paredes, ¿verdad? En el que coordinamos y tenemos gestores de juventud también trabajando. Entonces es parte, ¿verdad?, de ese trabajo que realizamos como viceministerio. Ahora nos hacían el comentario a través de redes sociales de que les gusta mucho la entrevista porque usted es muy clara explicando las cosas, y pese a ello creo que el tiempo no nos va a permitir abarcar todo lo que quisiéramos. Queda abierta la invitación para cuando usted guste. Pero no quería dejar pasar el tema de la población joven migrante, de la que hablábamos un poco antes de empezar el programa. Sé porque usted me comentaba que le interesa en términos académicos y profesionales, pero también por una razón. Nosotros acá en la universidad hemos tenido la posibilidad de trabajar con organizaciones que apoyan a población migrante, y una de las grandes frustraciones es cuando nos encontramos una enorme cantidad de población joven que abandonó sus estudios, ¿verdad?, particularmente en Nicaragua, en Venezuela, por razones de seguridad, y que llegó a Costa Rica en términos académicos, no solo físicos y económicos, sin ningún respaldo, ¿verdad? Hay personas que estaban a menos de un año, de un semestre de terminar la carrera y no tienen, ¿verdad?, ninguna formación, y eso les genera una frustración enorme, que por supuesto yo sé que es sumarle un reto más a los muchos que tiene, pero como sé que es un tema que le interesa, quisiera preguntarle sobre su perspectiva al respecto. Muchísimas gracias. Y es un tema también que me apasiona, incluso separar el tema de la población migrante en sí y de la población refugiada, porque son condiciones distintas de la forma en la que migra una persona, y estoy consciente sobre los grandes desafíos que hay del acceso a la educación a este grupo poblacional, sobre todo porque, por ejemplo, con el pago de los créditos en las universidades, cuando son extranjeros se duplican. Entonces, si ya es un desafío el acceso, pensándolo en términos normales, con un crédito a precio normal, ahora cuando te dupliquen el crédito es aún más difícil, ¿verdad? Pero eso también tiene que ver, de hecho lo
lo he conversado con el ACNUR, por ejemplo, que es un organismo con el que también trabajé previo a ser viceministra, y de hecho hace poco reciente le solicitaba si me podía dar datos, ¿verdad?, de cuál era el caso y el registro que tienen con la población que atienden a través de las agencias socias, porque sí es importante pues poner esto sobre la mesa, debatirlo, reflexionarlo y ver qué oportunidades hay. El tema mucho tiene que ver con el apostillamiento de la educación, ¿verdad?, de los títulos que tienen las chicas y chicos migrantes y refugiados, y sobre todo cómo ver la viabilidad, ver si hay algún escenario donde se pueda hacer un estudio socioeconómico a este grupo poblacional para valorar la posibilidad de hacer algún tipo de fondo especializado, programa especializado para el acceso, porque es seguir sumando al país, ¿verdad?, personas jóvenes que llegan, que además vienen con un tema de conflicto importante, ¿verdad?, de emocional, exacto, y sumarle con limitadas posibilidades de empleo. Sí, sumar mayor exclusión, ¿verdad? Claro. Estos, digamos que no es algo que coopere y que ayude a la persona a salir. Entonces es algo que sí lo tengo presente. También tengo presente solicitar los datos para precisar, ¿verdad?, cuántos son estos grupos poblacionales, tanto con la OIM como con la Dirección General de Migración y Extranjería, para poder sentarnos a hablar con el CONARE y también con Gobernación, quienes presiden estos espacios sobre el tema de migración y refugio, ¿verdad? Pues tenemos que también buscar aliados y aliadas y aliados en la institucionalidad y en quienes lideran estos procesos, y sensibilizar para entender que sí es importante, ¿verdad?, a nivel país generar algunas acciones diferenciadas cuando estamos hablando de población migrante y refugiada. Viceministra, los comentarios nos confirman que las personas han disfrutado mucho la entrevista, pero creo que el tiempo se nos fue muy rápido. Yo quería, antes de terminar, pedirle su mensaje o reflexión final sobre estos temas. No nos dio tiempo de preguntarle sus planes a futuro, pero bueno, tendremos la posibilidad de tenerla de nuevo. Y nuevamente agradecerle mucho por estar aquí. No, muchas gracias al programa, muy contenta de poder compartir las cosas que hacemos a nivel de viceministerio, y repito, hay que volverse necesarios, ¿verdad? Tenemos que saber encontrar cuál es nuestro talento y explotarlo, y también seguir formándonos, porque las dinámicas del día actual, ¿verdad?, también cambian constantemente, entonces no podemos a veces conformarnos con lo que tenemos, sino siempre seguir formándonos y capacitándonos. Pronto vamos a celebrar el Día Nacional e Internacional de las Juventudes, que es el 12 de agosto, entonces ojalá que las chicas y chicos también puedan disfrutar, celebrar, posicionarse, expresarse, ¿verdad?, sobre los derechos que tenemos las personas jóvenes. Nos vamos a ir para Guanacaste a celebrar este año, y en el Parque La Libertad acá también habrán acciones. Entonces invitarles a seguir haciendo cosas lindas, creativas, que hagan rupturas, porque además lo bonito de la juventud es atender las cosas de una forma distinta, ¿verdad? Y que realmente nos muevan y nos toquen las fibras. Así que pues también tienen una aliada importante en el viceministerio y se pueden acercar cuando gusten para conocer parte de lo que estamos realizando y colaborar también nosotros en lo que podamos, ¿verdad?, con las acciones que se les puedan ocurrir, ¿verdad?, para ir a trabajar con jóvenes en los distintos territorios del país. Hemos conversado hoy con la viceministra Margaret Solano Sánchez, viceministra de Juventud, a quien le agradecemos mucho por haber sacado un tiempo de su agenda y compartir hoy con nosotros este diálogo. Esperamos tenerla nuevamente. Le agradecemos mucho, viceministra, a María José también por estar hoy con nosotros, y a ustedes por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana. Muchas gracias.